alejando al Espíritu Santo sin darte cuenta. Lo más aterrador es que esto podría estar sucediendo ahora mismo mientras ves este video. Muchos cristianos viven pidiendo dirección, clamando por paz, buscando consuelo, pero continúan sintiéndose vacíos, confundidos y espiritualmente secos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se ha retirado silenciosamente y la culpa no es suya, sino de comportamientos que parecen pequeños, pero que lo entristecen profundamente. El comportamiento de la falta de perdón. Oras, ayunas, cantas alabanzas, pero guardas rencor en el corazón. Ten presente que el Espíritu Santo no permanece donde el resentimiento reina. Él es espíritu de paz, de reconciliación, de amor. La falta de perdón es como una muralla invisible. Puedes sentir la presencia de Dios por momentos, pero nunca lograrás sumergirte totalmente en ella mientras estés atrapado en resentimientos. Jesús fue claro. Si no perdonáis a los demás, tampoco os perdonará vuestro Padre las ofensas vuevas. Mateo 6:15. Y si el perdón de Dios está bloqueado, el Espíritu Santo también está impedido de actuar plenamente. Tal vez pienses, pero tengo razón, he sido herido, traicionado, humillado. Sí, y el propio Cristo también lo fue, pero Él perdonó. No solo perdonó, sino que pidió al Padre que perdonara a los que lo crucificaban, mientras aún clavaban sus manos en la cruz. ¿Entiendes la profundidad de esto? Guardar odio o rencor es como intentar sostener fuego con las manos. Te lastima y aleja la presencia. Es una elección consciente mantener esa herida abierta. Y el Espíritu Santo es sensible. No se impondrá en un corazón que insiste en llevar veneno emocional. Por eso muchos no oyen más la voz de Dios. No es que Dios se haya callado, es que el ruido del rencor está ahogando el susurro del Espíritu. Y lo peor es que la falta de perdón también abre brechas espirituales. Alimenta el orgullo, el deseo de venganza y la dureza de corazón, todo aquello que Dios aborrece. ¿Puedes recordar ahora a alguien que te hirió y que aún no has perdonado? El Espíritu Santo podría estar alejado por eso. ¿Estás listo para romper esa cadena? El comportamiento de la obediencia silenciosa. El segundo comportamiento que aleja al Espíritu Santo es la desobediencia silenciosa, aquella que nadie ve, pero que Dios conoce profundamente. Es cuando escuchas la voz de Dios, pero finges no haberla oído. Cuando el Espíritu Santo te dirige hacia algo, pero racionalizas, pospones, ignoras. El problema no es el pecado evidente, sino la resistencia disfrazada de no es el momento adecuado. La Biblia dice en Hechos 7:51, siempre resistís al Espíritu Santo. Y esa resistencia muchas veces no es con gritos o rebeldía, sino con silencio, con demora, con esa excusa de un día obedeceré. Y esa desobediencia discreta va creando distancia poco a poco entre tú y la presencia del Espíritu. Sientes en el corazón que debes pedir perdón, pero no lo haces. Sientes que debes dejar un hábito, pero continúas. Sabes que Dios quiere más de ti, pero le das menos. Y esa omisión que parece pequeña va apagando la llama, como apagar el fuego del altar con una gota al día. Al principio no parece nada, pero después todo se vuelve frío. La verdad es que la mayoría de las personas no se alejan del Espíritu Santo de una vez. Lo hacen poco a poco, con pequeñas decisiones, pequeñas concesiones, pequeñas desobediencias. Y cuando se dan cuenta, el corazón ya está endurecido y la voz de Dios ya está distante. Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero, ¿cómo ser guiado por Él si resistes sus toques más simples? La desobediencia silenciosa también revela falta de temor. Cuando comprendes quién está hablando contigo, el Espíritu del propio Dios, cada dirección debería ser recibida con reverencia, no con procrastinación. ¿Será que el Espíritu Santo te ha pedido algo y estás ignorándolo? Tal vez te ha pedido que dejes una relación que te aleja de Dios, o que comiences un ministerio, una vida de oración más firme, o que cortes algo que está ensuciando tu alma. Lo has escuchado, pero no has obedecido. Cuidado, el silencio de tu desobediencia puede estar convirtiéndose en el silencio del Espíritu Santo. Tercero, el orgullo espiritual. Pocas cosas alejan tanto al Espíritu Santo como el orgullo espiritual. La ilusión de que estás tan bien con Dios que ya no necesitas ser moldeado, corregido o transformado. Es cuando comienzas a comparar tu fe con la de los demás, creyendo que estás en un nivel superior, cuando en realidad te estás volviendo insensible a la voz del Espíritu.
El Espíritu Santo habita en corazones humildes. Isaías 66, 2 dice: A este miraré yo, al pobre y abatido de espíritu, que tiembla a causa de mi palabra. Pero el orgullo espiritual es traicionero. Te hace creer que ya sabes lo suficiente, que ya haces bastante, que no necesitas crecer más, escuchar más o arrepentirte más. ¿Sabes ese sentimiento de, este mensaje no es para mí, es para fulano? Eso es orgullo espiritual. Es cuando escuchas una predicación y piensas en los pecados de los otros, pero no reconoces los tuyos. Es cuando te sientes más santo que los demás, por orar más, ayunar más, o por estar siempre en la iglesia, pero no te das cuenta de que has perdido la sensibilidad para el quebrantamiento. Jesús contó una parábola sobre esto en Lucas 18:14. Dos hombres fueron a orar, un fariseo que exaltaba sus propias obras y un publicano que se humillaba ante Dios. Jesús dijo que solo el publicano volvió a casa justificado. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgullo espiritual te impide reconocer que aún necesitas ser limpio, curado, pulido. Él te aleja de la comunión sincera con el Espíritu, porque éste no trabaja con vanidad, autopromoción o apariencia de santidad. El Espíritu Santo se mueve donde hay verdad en el corazón. ¿Cuántas veces te has visto juzgando al otro, pensando, yo no haría eso, soy diferente, mi relación con Dios es más fuerte? Esto puede parecer celo, pero muchas veces es vanidad espiritual disfrazada. Y el cielo ve eso, y el Espíritu se entristece. Recuerda, quien piensa que está de pie, cuide para no caer. 1 Corintios 10:1. El Espíritu Santo no anda con quienes quieren aparecer. Se revela a los que se quebrantan, se arrepienten y reconocen: Señor, aún necesito de ti todos los días. Cuarto, el descuido con la vida de oración. El Espíritu Santo es una persona, y como cualquier relación verdadera, Él desea intimidad, comunicación, conexión continua. Cuando dejas de orar o transformas tu oración en una repetición vacía y apresurada, estás construyendo sin darte cuenta un muro entre tú y Él. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: Orad sin cesar. No se trata de palabras bonitas ni de tiempo contado. Es sobre mantener el corazón constantemente dirigido hacia Dios, con sed, con hambre de su presencia. Pero muchos cristianos se acostumbran a orar solo cuando necesitan, cuando están afligidos, cuando hay un problema urgente. Y el Espíritu Santo no es un socorrista de emergencia, es el consolador constante. Él quiere habitar, no solo visitar. Cuando descuidas la oración, tu espíritu se va debilitando. La carne asume el control, las tentaciones se vuelven más fuertes, las distracciones más atractivas, y lentamente te desconectas de la fuente de vida. Es como un celular fuera del cargador. Sigue funcionando por un tiempo, pero luego se apaga. El Espíritu Santo se entristece cuando lo ignoras en lo secreto, cuando tu agenda tiene tiempo para todo menos para estar con Él. Jesús, siendo Hijo de Dios, constantemente se retiraba para orar. Marcos 1:35 relata: De madrugada, aún siendo oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar desierto, y allí estaba orando. Si Él, el propio Cristo, buscaba esa conexión profunda, ¿quién somos nosotros para pensar que podemos vivir sin ella? Y lo más serio es que cuando la oración se debilita, también se debilita la percepción espiritual. Dejas de oír al Espíritu, de sentir la dirección, y comienzas a caminar por impulso, emoción, lógica humana. Y es ahí donde surgen los errores, los desvíos, los tropiezos, porque ya no estás siendo guiado por el Espíritu, sino por tu propia carne. La oración es como el oxígeno de la vida espiritual. Cuando falta, el Espíritu Santo se aleja porque no hay más espacio para Él en un corazón abarrotado de preocupaciones, pereza o indiferencia. ¿Cómo está tu vida de oración hoy? ¿Aún te derramas ante el Señor con sinceridad, o tus oraciones se han vuelto rutina, obligación o algo ocasional? Quizás el Espíritu Santo esté en silencio porque ya no hablas con Él como antes. Quinto, el consumo de cosas impuras. Este es uno de los comportamientos más peligrosos porque es sutil, cotidiano y muchas veces tratado con normalidad. Pero el Espíritu Santo es santo. Él no cohabita con la suciedad, no permanece donde hay contaminación continua. Cada vez que consumes contenidos impuros, ya sea música, películas, sitios web, conversaciones, imágenes, chistes o redes sociales que alimentan el pecado, estás expulsando poco a poco la presencia del Espíritu de dentro de ti. Efesios 4:30 nos advierte:
Y no entristecéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y una de las maneras más comunes de entristecerlo es permitir que tus ojos, oídos y mente sean constantemente expuestos a aquello que Dios detesta. Hoy en día, el entretenimiento se ha convertido en una puerta abierta al infierno. Películas que burlan de Dios, series que glorifican el pecado, músicas que exaltan el adulterio, la lujuria, el orgullo, la violencia. Y muchos cristianos ven, escuchan y consumen todo esto como si fuera inofensivo. Pero no lo es. Lo que ves, oyes, consumes, moldea tu alma. Jesús dijo en Mateo 6, 22, 23. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será lleno de luz. Pero si son malos, tu cuerpo será lleno de tinieblas. Entiende. Lo que dejas entrar determina lo que te conviertes. Puedes orar y pedir que el Espíritu Santo te llene, pero si en tu día a día te alimentas de mundanalidades, ¿cómo podrá habitar ahí? Él no va a dividir espacio con la basura del mundo. O eres todo de Él, o estás entregando espacio al enemigo. Y no se trata de vivir aislado, sino de vivir separado. El cristiano está llamado a ser santo como Dios es santo. 1 Pedro 1, 16. Esto exige vigilancia sobre lo que entra por tus sentidos, porque cada contenido consumido es una semilla, y lo que sembras va a crecer. Revisa ahora qué has estado viendo, escuchando, con quién te has involucrado. El Espíritu Santo puede estar alejándose porque has permitido que la impureza ocupe el lugar que era solo suyo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que necesitas cambiar. Y no es coincidencia. El Espíritu Santo está llamándote de vuelta. Él no se aleja porque lo desea, sino cuando es empujado, cuando ya no hay espacio, cuando el corazón se llena de otras cosas. Pero hoy, Él quiere volver. Quiere reavivar lo que está apagado. Quiere restaurar el fuego, el temor, la intimidad. Pero la decisión es tuya. Si algún comportamiento mencionado te ha hablado, no lo ignores, porque cada pequeña elección está moldeando tu destino eterno. No vale la pena decir que amas a Dios, pero alimentar actitudes que silencian su voz. El tiempo es corto, el mundo está frío. Solo los llenos del Espíritu podrán permanecer firmes hasta el fin. Imagine despertar un día y darse cuenta de que el Espíritu Santo nunca estuvo en ti. Orabas, ibas a la iglesia, leías la Biblia, pero nunca fuiste verdaderamente lleno de la presencia de Dios. Y si toda tu vida hubiera sido solo una ilusión de fe, Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 7, 22, 23. Dice que muchos lo llamarán Señor, pero Él responderá, nunca os conocí. Apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Esto debería aterrorizarnos, porque significa que hay personas que piensan estar con Dios, pero en realidad están completamente vacías del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo saber si realmente estás lleno del Espíritu de Dios? ¿Cómo distinguir la verdadera presencia del Señor de una fe vacía y superficial? Hoy descubrirás 6 hábitos que revelan a una persona llena del Espíritu Santo. Si reconoces estos hábitos en tu vida, es una buena señal. Pero si percibes que falta alguno, tal vez estés más lejos de Dios de lo que imaginas. Y el 6º hábito es el más importante de todos. La mayoría de las personas no lo tiene. Y eso puede ser fatal para tu vida espiritual. Así que quédate conmigo hasta el final de este video y descubre si el Espíritu Santo realmente habita en ti o si tu fe ha sido solo una apariencia. Comencemos. El primer hábito de una persona llena del Espíritu Santo es un deseo insaciable por la presencia de Dios. No hablamos de una fe tibia que busca a Dios solo los domingos o cuando las cosas se ponen difíciles. Una persona llena del Espíritu Santo no puede vivir sin comunión con Dios. Es como alguien que siente sed en el desierto. Anhela más porque sabe que solo el Señor puede saciar su alma. David entendía esto profundamente. En el Salmo 42, 1-2, escribió: Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así mi alma anhela a ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Personas verdaderamente llenas del Espíritu Santo no necesitan motivación externa para buscar a Dios. No lo hacen porque les han enseñado a orar o leen la Biblia porque alguien les dijo que debían hacerlo. Lo hacen porque no pueden vivir sin eso. Y hay algo aterrador en esto, porque la ausencia de ese deseo puede ser una señal terrible de que el Espíritu Santo no está presente.
¿Cuántas veces has sentido tu vida espiritual estancada? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que lloraste en la presencia de Dios, sintiendo su amor de manera real? Si hace mucho tiempo, eso es una alerta. Bien, cuando alguien está enfermo, pierde el apetito. El cuerpo está tan debilitado que ya no siente hambre. Espiritualmente, ocurre lo mismo. Cuando alguien se aleja de la presencia de Dios, pierde el hambre espiritual, y esa es la peor enfermedad del alma. Porque sin hambre por Dios, dejas de orar, de buscar, y poco a poco el Espíritu Santo se aleja. Entonces dime, ¿tienes ese deseo ardiente por la presencia de Dios? ¿Sientes sed de Él como David sentía? Si es así, eso es una excelente señal. Pero si no, tal vez tu fe esté muriendo sin que te des cuenta. Pero aún hay tiempo. Si ese deseo se ha perdido, clama al Señor ahora mismo y pide que reavive ese fuego en ti. El segundo hábito de una persona llena del Espíritu Santo es la sensibilidad al pecado. Una persona llena de Dios no puede convivir con el pecado. No juega con aquello que desagrada a su Señor. Por el contrario, siente un peso profundo cuando hace algo errado e inmediatamente busca arrepentimiento. Jesús dijo en Juan 16:8 que el Espíritu Santo vendría para convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Esto significa que cuando el Espíritu Santo habita en alguien, esa persona siente un profundo incómodo cuando erra. Ahora dime algo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un verdadero peso en el corazón por un pecado que cometiste? No hablo de culpa superficial o miedo a las consecuencias, sino de ese dolor real, esa angustia que te hace caer de rodillas y clamar por perdón. Si hace mucho tiempo, eso puede ser una señal terrible, porque uno de los mayores peligros para la vida espiritual es el corazón endurecido por el pecado. La persona peca una vez y siente culpa, peca de nuevo y siente un poco menos, y con el tiempo ya no siente nada. La Biblia advierte sobre esto en 1 Timoteo 4:2, diciendo que algunos tendrán la conciencia cauterizada, como quemada con hierro candente. Ya no sienten nada, el pecado ya no los incomoda. Siguen yendo a la iglesia, siguen hablando de Dios, pero por dentro están muertos. Y eso puede estar sucediendo contigo sin que te des cuenta. Si hay pecados que ya cometes sin sentir peso, eso significa que tu corazón está volviéndose insensible al Espíritu Santo. Y si Él deja de hablar contigo, ¿quién más podrá convencerte del error? Ahora párate y reflexiona. ¿Todavía sientes el peso del pecado o ya te has acostumbrado a él? Si esa sensibilidad aún está viva en ti, agradece a Dios. Pero si percibes que el pecado ya no incomoda tanto como antes, cuidado. Tal vez el Espíritu Santo se esté alejando y ni te das cuenta. El tercer hábito de una persona llena del Espíritu Santo es un amor profundo por la palabra de Dios. Detente y piensa. ¿Cuántas veces has visto una Biblia abierta acumulando polvo en un estante? ¿Cuántas personas dicen que aman a Dios, pero pasan días, semanas, hasta meses sin leer las Escrituras? Esto es aterrador, porque una persona verdaderamente llena del Espíritu Santo no puede vivir sin la palabra de Dios. En Juan 6:63, Jesús dijo algo poderoso. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y vida. Esto significa que la Biblia no es solo un libro, es viva, tiene poder, es la voz del propio Dios hablando a tu corazón. Ahora dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste tu alma profundamente tocada por la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y sentiste algo tan fuerte que caíste de rodillas llorando ante el Señor? Si no te acuerdas, eso es una alerta, porque cuando el Espíritu Santo está presente, la Biblia no es un peso, es un alimento indispensable. Así como un bebé llora por leche, aquel que está lleno del Espíritu Santo anhela oír la voz de Dios. Pero hay algo aún más aterrador. Cuando alguien deja de alimentarse de la palabra, el corazón comienza a enfriarse sin darse cuenta. El diablo no necesita que niegues a Dios abiertamente, solo necesita que dejes de escuchar su voz. Y cuando dejas de escuchar a Dios, otras voces comienzan a hablar. La voz del mundo, la voz de la duda, la voz del pecado. Y poco a poco, el Espíritu Santo se convierte en apenas un susurro distante, hasta que ya no escuchas más. Ahora pregunto, ¿cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Sientes sed por ella? ¿O la Biblia ha sido solo un libro cerrado en tu vida? Si tienes ese amor por la palabra, glorifica a Dios por eso. Pero si no, clama para que el Espíritu Santo reavive esa hambre en tu corazón. Y recuerda, quien abandona la palabra
abandona a Dios. El cuarto hábito de una persona llena del Espíritu Santo es una vida de oración constante. Aquí hay una verdad que pocos perciben. Si no tienes una vida de oración, estás espiritualmente muerto. Personas llenas del Espíritu Santo no oran solo cuando necesitan algo. No buscan a Dios solo en momentos de crisis. Viven en oración porque entienden que orar no es una obligación, es supervivencia. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto. El propio Hijo de Dios, aquel que tenía plena comunión con el Padre, pasaba horas e incluso madrugadas en oración. Marcos 3.1.5 nos dice que de madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y fue a un lugar desierto donde estuvo orando. Ahora piensa conmigo. Si Jesús, siendo Dios, sentía la necesidad de orar constantemente, ¿cuánto más nosotros? Pero aquí está algo aterrador. Cuando el Espíritu Santo comienza a alejarse de una persona, la primera cosa que muere es la oración. ¿Ya te ha sucedido que al principio de tu fe orabas con pasión, sentías la presencia de Dios, llorabas en su presencia, pero con el tiempo esa llama se fue apagando? Ahora tus oraciones son vacías, mecánicas, sin vida. Te arrodillas, pero no sientes nada. Si esto está sucediendo contigo, no es normal. Significa que el Espíritu Santo está intentando llamar tu atención, porque sin oración pierdes tu conexión con Dios, y cuando esa conexión se rompe, te vuelves vulnerable. El diablo sabe esto. No teme a los cristianos que saben versículos de memoria, que asisten a cultos o que hablan bonito sobre Dios. Teme a aquellos que doblan las rodillas y oran con poder. Y si no tienes una vida de oración, ya estás perdiendo esa guerra. Ahora dime, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Has buscado a Dios con intensidad o la has dejado de lado? Si tu vida de oración está fuerte, eso es un gran signo de que el Espíritu Santo está activo en ti. Pero si no, hoy es el día de reavivar esa llama. El quinto hábito de una persona llena del Espíritu Santo es un corazón sumiso a la voluntad de Dios. Aquí hay algo que muchos cristianos no entienden. Seguir a Cristo no significa solo creer en Él. Significa someterse completamente a su voluntad. Y esa sumisión no siempre será fácil. Jesús dijo en Lucas 9:23, «Si alguien quiere venir tras mí, niegue a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame». Esto significa que muchas veces Dios pedirá algo que va contra tu voluntad. Puede decirte que perdones a alguien que te ha herido profundamente. Puede pedir que renuncies a una relación que te aleja de Él. Puede llamarte a un propósito que asusta, que exige sacrificio. Y cuando eso sucede, existen dos tipos de personas. Aquellas que resisten, que intentan negociar con Dios, que ponen excusas, y aquellas que simplemente dicen, «Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad». Ahora detente y piensa, ¿cuántas veces Dios te ha hablado pero lo has ignorado? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha incomodado? Te ha mostrado que algo necesitaba cambiar, pero fingiste no escuchar. Esto es peligroso, porque cuando alguien resiste continuamente la voluntad de Dios, el corazón comienza a endurecerse. Recuerda a Faraón. La Biblia dice varias veces que él endureció su corazón contra Dios. Vio los milagros, oyó la voz del Señor a través de Moisés, pero eligió no obedecer, y al final fue destruido. Ahora dime, ¿has obedecido lo que Dios te ha dicho o has resistido? Porque una persona llena del Espíritu Santo no solo escucha la voz de Dios, sino que obedece, incluso cuando duele. Si has vivido esa sumisión, regocíjate, pues eso es un signo claro de la presencia del Espíritu Santo en ti. Pero si percibes que has resistido a la voluntad de Dios, cuidado. El sexto hábito de una persona llena del Espíritu Santo, y tal vez el más importante de todos, es producir frutos espirituales visibles. Jesús nos dejó una advertencia seria en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o figos de los abrojos? Esto significa que no importa cuántas veces alguien diga que es cristiano, no importa si conoce la Biblia, si frecuenta la iglesia, si ora bonito. Si el Espíritu Santo realmente habita en él, eso será evidente a través de sus frutos. ¿Y qué frutos son esos? Gálatas 5:22-23 nos da la respuesta. Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ahora detente y analiza tu vida. Cuando las personas te miran, ven esos frutos. Ven en ti un amor que va más allá de las palabras, una alegría que no depende de las circunstancias,
Una paciencia que no se avala ante las dificultades. ¿O será que tu vida aún está llena de ira, envidia, chismes, egoísmo y orgullo? Aquí hay una verdad aterradora. Existen muchas personas dentro de las iglesias que no son de Cristo. Hablan de Dios, pero sus frutos dicen lo contrario. Levantan las manos en el culto, pero tratan mal a los demás fuera de la iglesia. Dicen que han perdonado, pero guardan rencor en el corazón. Y Jesús nos advierte sobre esto en Mateo 7, 19. Toda árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, si tu vida no tiene frutos espirituales, tu destino puede ser mucho peor de lo que imaginas. Ahora pregunto, cuando Dios te mira, ¿ve frutos del Espíritu? ¿O ves solo hojas sin vida, sin crecimiento, sin transformación? Si has dado frutos, eso es un gran signo de que el Espíritu Santo habita en ti. Pero si tu vida está estancada, tal vez sea hora de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Ahora conoces los 6 hábitos de una persona llena del Espíritu Santo. Pero necesito hacerte una última pregunta. ¿Realmente has vivido de esa forma? Porque al final, no importa lo que digas, importa lo que Dios ve. Si tu vida ha estado marcada por sensibilidad al pecado, amor por la palabra, una vida de oración, sumisión a la voluntad de Dios y frutos espirituales, entonces puedes tener la certeza de que el Espíritu Santo habita en ti. Pero si has percibido que estás fallando en estos hábitos, eso es una alerta. Porque si el Espíritu Santo no está guiando tu vida, ¿quién está?